Hoy estamos aquí en el cuarto episodio de Sin Filtros para comentar el tema de las creencias. Hola Tabo, ¿cómo Hola estás? Gerard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, pues las creencias lo son todo. O sea, las creencias lo son todo. Yo creo que toda acción, todo pensamiento Ujú. y cualquier cosa que hagas absolutamente, ¿no? Ya te digo que pienses, que digas, que hagas, parten de una creencia, ¿vale? Entonces son súper importantes. La gente, hoy hablaremos de creencias limitantes, que son las que más interesan. Y para enseñar lo que es una creencia limitante, una de las maneras más fáciles con las que yo explico esto es explicando las creencias positivas, ¿vale? Que tienen la misma fuerza, pero como van tirando, pues uno no se da cuenta que también las tiene. Todo lo que hagas parte de una creencia. Todo lo que no hagas parte de una creencia, ¿vale? Y bueno, esto para empezar. Sí, ¿Tú sí. qué crees de las creencias, No, es Gerard? eso. O sea, al final, sean para positivo o para negativo, todo son creencias, ¿no? Y al final, incluso las cosas que les tenemos miedo, las cosas que nos atrevemos a hacer, las cosas que no, las cosas que creemos que ha de ser, ¿no? Todo eso son creencias que tanto nuestra familia como el entorno, como Mm, cualquier cosa que interacciona con nosotros, pues va moldeando mm, y realmente va reafirmando esas creencias o no, ¿no? ¿Te acuerdas un día que comentábamos, ¿no? Si una persona que de pequeño le han dicho, tú, yo qué sé, tú no vales o tú no eres vale. suficiente, ¿no? Entonces sale a la calle y yo qué sé, alguien, me invento ahora, pero alguien le pide si le puede ayudar a llevar unos vasos de cristal al coche. Y le ayuda y ¡pum!, se le caen. Eso, en su mente, realmente lo que está pasando es reafirmar la creencia de, ¿ves? No No, soy válido, no soy suficiente para ayudar a alguien a llevar algo porque siempre la lío o siempre se me caen los vasos o siempre no sé qué. Y eso va reforzando esa creencia. Pero realmente lo interesante aquí es descubrir qué creencias hay de fondo. Porque todo lo otro lo único que está haciendo es como darle más fuerza a esa creencia original. exacto. Pero esa es la que tiene el impacto. Y muchas de esas creencias, lo que yo veo, es que se han creado en la infancia. O sea, las creencias como Claro. troncales que marcan nuestra identidad y nuestra experiencia de vida se han creado en esa infancia, ¿no? Sea con comentarios de padres, sea con experiencias con el entorno, el colegio, ¿no? Pero cuando éramos más vulnerables y estábamos creando esa identidad, ¿no? Claro. Entonces ahí es cuando se crean esas raíces que después se van, digamos, ratificando, ¿no? Se van diciendo, vale, pues esto sí que era así, porque ves, ahora me ha pasado esto, y vamos creciendo y vamos diciendo, vamos reafirmando, ¿no? Todas esas Claro, es creencias. muy importante que la gente no crea que está eligiendo lo que hace. Esto es súper importante, por eso la terapia es tan importante. O sea, uno cree que elige lo que hace. Bueno, no, uno con sus creencias hace lo que puede, ¿vale? Entonces, eligen sus creencias, no elige él o ella. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que observar tu vida, tú tienes que observar lo que haces. Entonces, eso te dará una señal de las creencias que tienes. Entonces, tú tienes que escribir, por ejemplo, ostras, a mí no me va bien esto, a mí me va bien esto, a mí no me va bien aquello. A ver, vale. Todo lo que el creador de esas cosas que no te van bien es que hay una creencia que te está boicoteando que eso te vaya bien, ¿vale? Entonces, lo peor que le pasa al ser humano es que el ego te hace pensar que tú eliges, ¿no? Hacer esto, hacer lo otro. Eso es ego, ¿vale? Cuando bajas y empiezas a pensar que quizás tienes que poder hacer las cosas de otra manera, es cuando tú vas a terapia y empiezas a juzgar los resultados porque quizá hay una herramienta que tú no estás controlando. Esa herramienta son las creencias. Las creencias son como memorias, ¿vale? O sea, si tú te digo, ¿tú eres bueno? Yo creo que sí. Perfecto. Eso es una creencia, ¿vale? Entonces, la respuesta correcta es, lo intento, hasta ahora lo he sido, lo voy a seguir intentando. Algo así, sería un poco más larga la respuesta, porque quizá ahora sales y te cargas a 10 personas a cuchillazos. O sea, realmente
el que tú creas que eres bueno provoca que entonces tú sigas provocando, o sea, si lo crees, lo creas, Claro, entonces pero tú sales a la, perdona, me- sales a la calle, se le caen 100 euros a una señora en la calle y tú dices, yo soy bueno, mire Ujú. señora, se le han caído 100 euros. O sea, vas a seguir cultivando esa creencia. Claro, y me voy a exponer un poco, ¿vale? ¿Mm? Porque es muy interesante, entonces, porque esto es real, yo tengo la creencia, o sea, a mí ¿Mm? es esto, ¿no? Yo de pequeño ¿Te lo crees? bueno, no, me han inculcado que yo tenía que ser muy educado, tenía que ser ¿Mm? correcto, ¿no? Tenía que tratar a los demás bien, todo esto, ¿no? Que hay una serie de valores que agradezco muchísimo, ¿Mm? pero se ha de observar, como tú dices, porque eso también conlleva unas limitaciones. Entonces yo en mi vida me he encontrado ¿Mm? que entonces en base a esa creencia, y lo Sí. pongo por ejemplo para que se entienda cómo funcionan las creencias, en base a esa creencia, a Ujú. mí cuando alguien, una tercera persona, tú vienes y me atacas, yo al ser bueno y tener identificado como bueno el yo no puedo atacar, yo no puedo hacer daño, a mí esto me ha limitado. Y yo esto lo he observado en mi vida, que cuando una persona me ha venido a hacer daño, yo a veces me he sentido limitado en el sentido de poderme Claro, defender. priorizas la creencia de ser bueno Claro, a la creencia de que tú vales o tú te mereces respeto. claro, claro, porque en este caso, ¿no? Seguramente para, no sé si mis padres o para mi contexto, lo que estaba más premiado era ser bueno, no Claro. respetar los límites, ni era ser, Claro, yo ¿no? ahora, La figura de claro, bueno, ¿no? ahora quiero hablar de una cosa muy interesante que para mí es una cualidad, ¿vale? Ser bueno es una cualidad. Ujú. Espera, ¿vale? En principio nadie te lo va a juzgar. Entonces, las cualidades sin control, que es lo que estás hablando tú, son como un Ferrari con ruedas de bici, como digo yo, ¿vale? Entonces, la cualidad es el Ferrari, pero tú como le metas ruedas de bici, no tiene control ese Ferrari. Entonces, la primera curva te puede salir, ¿vale? Si esa cualidad, que es un Ferrari, tiene ruedas grandes y frenos buenos, tú podrás controlar esa cualidad y nunca se te traerá en contra. Claro, O sea que una cualidad pasa a ser un defecto si no lo controlas. claro, si no hay el Solo soy equilibrio. bueno, solo soy fuerte, solo soy muy trabajador, solo tengo dinero. ¿Me explico? O sea, uno ha de saber para qué es eso, Ujú. por qué es eso y cuándo parar a sustituirlo por otra cosa. Soy bueno, pero también me respeto, que sería ponerle otra cosa encima. Y me puedo defender, por ejemplo, ¿no? Por eso tantas madres, con perdón, como mi madre, que solo ha sido buena, y la Claro, pobre mujer no ha puesto límites nunca, y entonces lo que dicen de buena tonta, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces sí, tú, sí. que Yo me luego, bueno, siento muy será, identificado con esa frase. claro, Y el tema también es, mi bueno sí, no será el mismo bueno que tu madre. claro, ¿Sabes? Porque a ella le han dicho, pues ser bueno es no sé qué, ser, claro, ¿no? ahí viene la iglesia, ahí vienen las Claro, creencias de ellos, claro, todas, en mi claro. caso, por ejemplo, seguramente por el colegio que he crecido y demás, Ujú. el tema, por ejemplo, de expresar agresividad, no agresividad, pero expresar físicamente un enfado, Sí, expresar, eso ha estado muy vetado en mi caso. claro. Y entonces, claro, ser bueno se convierte en que no puedes expresar la rabia, no puedes expresar el enfado, no Por puedes... eso el peligro de las creencias. Claro. Y lo pongo un punto más allá. Ujú. El otro día compartí un vídeo de el Manuel Sanchagarra, ¿te acuerdas que lo Sí, fuimos a ver? sí. Y él afirma, ¿no? O sea, que las enfermedades, pero no enfermedades mentales, las enfermedades físicas Ujú, vienen del patrón emocional que tenemos, ujú. ¿no? Y entonces yo ya he explicado, ¿no? Que a mí me diagnosticaron esclerosis múltiple. Sí, Y entonces yo trabajándolo veo la lógica, ¿sabes? Y no digo que sea así, ¿eh? Hablo de mi caso personal, no quiero generalizar, pero en mi caso veo muy claramente que, claro, yo soy bueno sí, y yo no me puedo defender porque si me defiendo dejo de ser bueno. claro. Y lo primero es ser bueno. Y lo primero es ser bueno. Entonces, Sí. ¿qué hace mi cuerpo? Y lo único es ser bueno. ¿Qué hace mi cuerpo con esa rabia o ese Contenida. enfado que no puede Expresar. expresar porque yo soy bueno? Claro. Entonces, ¿qué hago? Como no puede salir hacia afuera, Mm, sale hacia adentro. mm. Y entonces mi cuerpo lo que hace es me ¿Por autodestruye. qué te crees que el Trump no se enferma?
Claro, porque lo suelta todo. No es coña, ¿eh? Pero en verdad tú pones 100 personas buenas y 100 personas no tan buenas. ¿Cuáles se enferman más? Digo por ponértelo rápido y... Sí, sí. Bueno, esto observaron también que en los psiquiátricos en los cuales hay gente con enfermedades mentales, por ejemplo, No hay cáncer. no hay cáncer. No. Claro, y entonces es lo que te hablaba, ¿no? Yo me he Es dado, muy interesante eso porque es así. claro, y yo me he dado cuenta de esto y digo, wow, una cosa como esclerosis múltiple, ¿no? Que hay gente que le digo y se tira Sí, para se atrás y asusta. dice, viene de esta creencia, ¿sabes? Y entonces es como, es mi caso particular, no digo que la gente lo haga, ¿eh? Es mi caso particular. Sí, di un trabajo que podrían hacer, a ver. No, pero digo, yo lo que me he dado cuenta es, para mi bienestar futuro, Sí, tiene mucha más lógica y es mucho más productivo trabajar estas creencias que no que ahora me vaya corriendo a hacer un tratamiento clínico. claro. Y estoy hablando de mi caso personal, ¿eh? No Sí, porque recomiendo esa nada, mente pero... que enfermó puede sanarse ella Exacto, misma. exacto. Estás hablando de eso, ¿no? Porque está reaccionando a unas creencias. Entonces, si yo ahora le digo, vale, espérate, ahora he visto la limitación que teníamos. Ahora puedes ser bueno Sí. y a la vez, no es... O, Además, no en vez. sí, sino es y a la vez y Sí, y... te puedes defender. Claro. Y puedes expresar tu rabia, tu enfado, lo que sea. Eso que te volverá coherente. Exacto. Y entonces en tu mente hay la creencia de, ya, pero si yo expreso la rabia, hay mucha gente, tengo muchos pacientes que les pasa que si yo expreso la rabia, hago daño a una tercera persona, porque Claro. nos han inculcado que expresar la agresividad o expresar el enfado es hacer daño a una tercera persona. Es como si el cuerpo hiciera lo mismo que la mente era incoherente Ujú. y el cuerpo es incoherente. O sea, soy bueno, me enfermo, pero yo soy bueno y no me respeto. O sea, incoherencia, incoherencia. Sí, sí, Al sí. enfermarse, que ahora se me está ocurriendo, al enfermarte, tu cuerpo se vuelve incoherente, Claro. se desestabiliza. Es un conflicto interno. Es un conflicto El interno, es tema una es este. incoherencia, pero que Exacto, tú ya empiezas con la mente. exacto. Porque yo soy bueno, pero ¿con quién? Con Y los soy demás, bueno claro. hasta cuándo. Entonces eso es incoherente. Entonces tu cuerpo, para que se enferme, es como que las células se vuelven incoherentes, fíjate. Lo Sí, que hacen que ¿no? Al final todos son células. totalmente. Y entonces, para mí, mi paso o lo que estoy es directamente la no identificación con estas creencias, ¿sabes? Porque estas creencias al final, podemos decir, hay creencias que son buenas, ¿no? Pero las creencias realmente, en todos los casos, normalmente nos limitan. Porque entonces si te encajonas en una etiqueta, si yo, por ejemplo, estoy en una situación en la cual, yo qué sé, pongo a perros para que no suene tal, ¿vale? Vienen 3 perros y quieren Sí. atacar a mi hijo. Sí, Y yo allí, si quiero salvar la vida de mi hijo, sí, tengo que ser un animal. claro. Tengo que matarlos. O O tengo ser que violento. ser Pero ser violento. violento es malo. Claro, y entonces si yo tengo la creencia esa y tengo la etiqueta que yo tal, No avanzas, te quedas sin hijo. claro, pero a la vez hay que regular porque yo en cierta situación, aunque alguien venga y me diga algo que no me gusta nada, yo no tengo, o sea, eso no defiende el permiso para yo agredir a otra persona, ¿sabes? En plan, entonces es simplemente yo puedo ser todo a la vez. El tema es qué contexto está, o sea, ese contexto es coherente, lo que decías Claro. tú, con esa expresión Tú tienes o que no ver, es coherente. claro, tú tienes que ver, cuando eres niño, yo tengo un hijo pequeño, Carlos, 2 años y medio. Entonces, él, hasta que le empiecen las creencias Bueno, ya está ahí. a atacar, si te fijas, un niño es lo más coherente del mundo porque no tiene creencias. ¿Me explico? Si se Totalmente. quiere bajar un calzoncillo, el pantalón, se lo baja. Si quiere pegar a un niño, le pega. Si quiere comer algo, lo come. Si quiere, me explico. O sea, si te fijas, nosotros tenemos que conectar con ese niño. Ese niño que no tenía miedos, no tenía vergüenzas, no tenía prejuicios. Todo eso, un niño no es racista, un niño no abusa, un niño no roba, es él. Y entonces, cuando uno empieza, lo que hablabas tú, ¿no? De la creencia se crea por dos, ¿vale? Si yo ahora te digo
que se ha incendiado la Sagrada Familia, tú dirás, ay, Tabo, ¿qué dices? Vale, pero si tú escuchas ahora en la radio lo que ha pasado en la Sagrada Familia, confirmado. Segunda, confirma. Si yo te digo que se ha quemado la Sagrada Familia, sales a la calle y alguien dice, hostia, qué fuerte lo de la Sagrada Familia, confirmado. Vale, lo has explicado tú muy bien antes. Entonces, si tú en casa te sientes de una manera y en el cole te hacen sentir de esa misma manera, confirma que tú eres así o crea una creencia. La segunda, por eso es tan importante cuando tienes hijos que esté garantizada cómo se siente el niño en casa, ¿vale? Para que fuera solo sea una. Por ejemplo, si tu hijo se siente bien contigo y en el cole los amiguitos o lo que sea le hacen sentir como una mierda, con perdón, él no se sentirá como una mierda porque dirá, esto es raro. Ya, porque no hay... No hay confirmación. Claro. Claro, es raro. Lo raro no entra. Vale, pero si tú ya te has sentido así en casa, que te vuelvas a sentir así, confirma que la vida es así. Totalmente. ¿Vale? Eso es súper interesante. Luego es importante que las creencias, luego explicaremos cómo cambiar unas creencias limitantes, cómo cambiarlas. Y esto lo vamos a decir aquí de aquí un rato. Claro, y esto que dices, a ver, ¿cómo lo digo sin que parezca? O sea, el hecho de poner la radio y que todo sea noticias de miedo, el hecho de encender la tele y que todo sea malo, ¿no? Esto que estás diciendo tú es como... Hay cosas que es como están tapadas por el velo de has de ser culto, has de saber de la vida, y no digo que no estemos... He de estar informado, claro, para saber qué pasa. Claro, y no digo que hayas de ser completamente que no sepas nada, no digo eso, ningún extremo, ¿no? Pero el hecho de cada día reforzar que el mundo es hostil, que el mundo nos quieren atracar, nos quieren robar, nos quieren... Sí, tiene... Claro, pero digo, todo... Es una herramienta, ¿no? Claro, pero todo eso lo que está haciendo, lo que dices tú, ¿no? Con dos se hace la creencia. Pero claro, si tú cada día estás reforzando eso, lo que estás haciendo es dándole una fuerza a una creencia de no estás seguro, a una creencia de... pues yo qué sé, la otra gente te quiere hacer daño, ¿no? En plan... ahí fuera hacen daño, te pueden pasar cosas, no te la juegues, con tener poco ya hay bastante. Exacto. Claro, son herramientas que al final limitan mucho y dicen, joder, si los pobres están muriendo allí, pues yo con que tenga... O sea, es que es jodido. Bueno, lo de las noticias es increíble, ¿no? Porque mi padre, por ejemplo, que siempre las ve, le digo, papá, pero ¿por qué las miras, no? Y mi padre me dice, es que me quiero enterar, ¿no? De lo que pasa. Y digo, ahora te hago una pregunta, porque es inteligente mi padre, de verdad que lo es. Entonces yo le digo, ¿tú te crees que no están pasando otras 100.000 cosas? Y me dice, sí. ¿Y por qué eligen la que explicarte? Tú no te das cuenta que ellos, aunque estén pasando cosas incluso más terribles o incluso más buenas, ellos eligen 5 o 10, las que toquen en media hora, para contarte, y tú te crees que eso es estar informado. ¿Entiendes? Totalmente. Eso es como si tu hijo no quieres que salga a la calle, ¿no? No quiere salir, él quiere ir a la actividad o tú no quieres ir, y tú con decirle, bueno, es que, uy, fuera está el coco. No, vale, no, está el coco, no salgo. Tú eres las noticias de tu hijo. Y si tú dices, no, es que va a llover, se lo cree. Pero tú conseguirás que no quiere ir a la actividad o él tampoco. O sea, entonces, las creencias, ¿qué pasa? Tú tienes que leer tu vida, para mí es muy importante. Entonces tú ver, a ver, ¿en qué la toco? Va, esto lo hago bien, esto lo hago bien, esto lo hago bien. Va, esto no lo toques. Oye, si tú tienes la creencia que tienes amigos, pues aunque me dejen a mí sin amigos, yo tengo la creencia que caigo bien. Provoco eso. Sí. Pero es una creencia. Y yo tengo gente en sesiones que creen que caen mal y que no tienen amigos y nunca tendrán, y provocan eso. No se dan cuenta que son estúpidos o tirantes o un poco tal. O sea, provocan eso. Porque la mente realmente lo que quiere es la coherencia. Y entonces, para... No volverte loco, si lo creo, lo creo. Claro, y entonces para garantizar la supervivencia, si tú crees que eres bueno en algo, aunque no lo seas, vas a tener el 100% de energía y de tal para ser bueno en eso. Y si tú crees que no... necesitas tener razón para no cansarte. Y si tú crees que no, tu mente va a buscar las excusas que sea o las casualidades o las expectativas o las vivencias que sea para confirmar que eso es así y que tenías razón, porque tu mente quiere darte la razón.
Entonces es importantísimo lo que tú dices de... Yo creo que es una habilidad. O sea, realmente no es otra cosa que una habilidad que se puede aprender como ir a correr o Sí, ir sí, a es una hacer habilidad. cualquier cosa, que es aprender a observar al observador, ¿sabes? Entonces, simplemente observar qué pasa por tu mente y Que qué... no me está permitiendo ir más allá, Claro, claro, ¿vale? y qué creencias de estas te están limitando. Entonces, Claro. cuando eres consciente de esto, como el observador, puedes decir, vale, pues entonces, si tú puedes observar estos comportamientos limitantes, quiere decir que tú no eres estos comportamientos Muy limitantes, bien, sino que tú estás programado con estos, claro. ¿sabes? Y Pasa que entonces, la gente no sabe que eso lo puede cambiar, claro, y porque entonces no lo ve. claro, entonces yo lo explicaría como ahora con la IA, Ujú. es muy fácil de explicar, ¿no? En el sentido de la IA aprende, ¿vale? Pero pongamos que la IA realmente es fiel solo al programa que tú le pones, ¿vale? Y solo, bueno, lo que eran hasta Sí, sí, ahora, lo ¿no? que La sea. programación. Pues es lo mismo, es como si tú le has puesto una serie de creencias, el programa va a ejecutar eso. Y entonces lo que has de hacer no es luchar contra lo que te pasa fuera por ese programa, Ujú. sino has de entender cómo se cambia ese programa y cambiarlo. Y Claro, ahí, muy, muy interesante. O sea, sería, si te está llevando a mal puerto una creencia, que primero tienes que encontrarla, porque, ¿vale? ujú, No tienes que defenderla porque no eres tú el que la crees. exacto. ¿Me explico? O sea, mi madre, que la adoro, la amo, entonces ya tiene 78 años y tiene un montón de creencias que tú la ves, no, no, esto no puedo, o esto no debo, o esto tal. Entonces tú la miras y dices, mamá, que esto es una creencia. Pero lo peor que puede hacer alguien es defender a su enemigo. Y cuando una creencia es limitante, es tu enemigo. No lo defiendas. Bueno, el tema es las creencias para poder enseñar a la gente. Hay dos cosas que me gustaría hoy explicar, ¿no? Ujú. Una, ¿qué podrían hacer para ubicar cuáles son sus creencias limitantes? Vale, y yo tengo una muy buena, que es lo primero que te viene a la mente, ahí has de prestar atención, ¿vale? Y es, por ejemplo, yo no puedo tener dinero porque, ¿qué viene después del porque? Vale. ¿Sabes? O yo no tengo buena salud porque, ¿sabes? O Siempre, tal cosa es otra creencia. sí, Nunca, con mis parejas siempre me pasa que no sé qué. Y entonces ese no sé qué, ahí si tiras del hilo va a salir. las mujeres son, los hombres son, Exacto, los ricos son. Claro, exacto, luego el universo se vuelve un poco loco, ¿no? Yo quiero dinero, pero los ricos son malos, por ejemplo. Entonces, claro, exacto. dices, a ver, o quiero tener pareja, pero las mujeres no están bien de la cabeza, o los hombres son unos cabrones. Claro que esa creencia que va a hacer, va a mirar. Yo siempre digo que, por ejemplo, un perro, ¿vale? Ujú. Entonces tú lo miras. Si tú tienes la creencia que te gustan los perros, porque es una creencia, me gustan los perros, joder, como venga uno y te muerda, quizá no te va a gustar tanto, pero a ti te gustan los perros, ¿vale? Esa creencia a la que cuando veas un perro verás que mueve la cola, que es simpático, que es agradable, que tal, y que le llamas Bobby y viene. Vale. Si a ti no te gustan los perros, aunque te salve algún día la vida uno, que cambiarás, lo mirarás y verás que tira babas, que tira pelos, que se caga en la calle. Y es cierto. ¿Os has visto como las dos creencias han mirado en un lado? Ujú. La creencia positiva hacia el perro mira donde toca y la creencia negativa hacia el perro mira, pero los dos tienen razón. Sí, Tú sí. imagínate que el mundo es un perro. Entonces tus creencias harán que miren las babas o el pelo o la caca o que miren la cola, la diversión y tal. Vaso medio vacío, medio lleno, es tal cual. Sí, sí, pero total. Entonces, Sí, sí, sí. tus creencias, Ujú. por eso digo que has de mirar mucho tus resultados, lo que Vale. estás haciendo en la vida, ¿vale? Porque entonces tus creencias te están dominando y los resultados te están hablando de tus creencias. ¿Me explico? Que también hay un factor de suerte y de mala suerte. Que es, me Sí, estás entendiendo, ¿no? sí, pero lo más profundo son las creencias. O sea, Exacto. sí, sí, Que nadie se totalmente. lleva, no, es que tengo mala suerte, es que tengo buena suerte. A ver, hay gente que gana el póker con malas cartas, o sea, Sí, realmente. Pero sí, sí, yo creo que uno ha de hacer una mirada a sus resultados. totalmente. Y quiero hablar antes de que se acabe el podcast de cómo nosotros
Bueno, te quiero preguntar primero a ti. Yo vengo con una creencia de no soy suficiente. Vale. ¿Cómo cambiarías esto? Vale, muy bien. A nivel práctico, ¿cómo se Sí, cambia mira, esto? es muy interesante. La creencia es una acción, como te he dicho, de pensamiento y de acción. O sea, no hay nada sin una acción. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, lo que contrarresta una creencia es otra acción. ¿Vale? Vale. O sea, aunque tengas otra creencia que la cambie, si no llevas una acción, porque la creencia negativa te va a llevar a unas acciones. Tú tienes que Vale. meterle otra creencia, pero con otras acciones. ¿Te pongo un ejemplo? Sí. Vale. No tengo amigos, no caigo bien. Vale, entonces eso te llevará a unas creencias. Entonces tú, sin darte cuenta, pues alzarás la voz cuando estés con amigos, o serás un poco egoísta, o serás muy callado, serás raro, porque el como no tengo amigos, yo no sé cómo se hace. Es como el que cree que no sabe bailar. Pues ya va duro, ¿sabes? Claro. Entonces, yo le metería lo que le llamamos un antídoto. ¿Vale? Y un antídoto en este caso es: yo soy cercano y amable. Entonces, si yo me centro, pero claro, es una acción, ¿eh? No lo digo y ya está. No, yo es una acción. O sea, yo todo lo enseño con acciones. Entonces, si tú te centras en ser cercano y amable, al final la gente verá a alguien que es cercano y amable. Entonces, esa persona tendrá amigos. Pero yo estaré centrado en ser cercano y amable, en nada más. Vale. Vale. Por O ejemplo, sea, es un ejemplo. lo que has dicho antes de básicamente es trabajar esa coherencia, O ¿no? sea, sí, Yo quiero amigos, pero a la vez yo tengo la creencia de que yo no caigo bien. Entonces tú lo que haces es poner ese antídoto de si tú quieres amigos, tienes que tener la creencia de soy amable y claro. soy cercano, ¿no? Claro, una Entonces, creencia, muy bien, una creencia, por ejemplo, práctica, ¿no? Más fácil. Me viene un chaval y me dice, el profesor me tiene manía, pero yo tengo que aprobar la universidad con este profesor. Entonces, la creencia es: este hombre me tiene manía. Es una creencia, ¿vale? Es una creencia. Y él mirará y verá en el momento que parece que le tiene manía. Levanta la mano, no le mira, etcétera. Vale, lo del perro. Entonces coge y yo le digo: vale, cambiemos la acción. Entonces la acción es: este profesor me cae muy bien, todo lo que dice tiene mucho valor. Vale, entonces yo me pongo mirándolo, que me cae bien, que esto es un poco más abstracto, pero todo lo que dice tiene mucho valor. Tú imagínate que ya le estoy dando mucho valor. ¿Qué quiere decir? Si me pide un trabajo le doy un valor y lo hago, si me dice algo le doy mucho valor, y de repente, casualmente, que ese chico me hizo caso, al mes me decía: es mi profesor preferido. El profesor era el mismo. claro, había cambiado la... Claro, porque la Como... creencia anterior no le estaba dando un buen resultado, que es lo que yo digo. Tú tienes Claro, que... Y yo, ¿le hemos ayudado al profesor o a él? ¿Y la herramienta cuál ha sido? El profesor. ¿Y quién se ha beneficiado? Tú. Cuando tú utilizas la vida bien, te beneficias tú. Pero cuando te dicen que trates bien a tu madre, a tu padre o a tu hermano, se creen que les estás haciendo algo a ellos. Te lo estás haciendo a ti. totalmente. Y eso es lo importante, es cambiar, porque no te estabas dando cuenta que como creías que no caes bien porque no caes bien. Y si crees que las mujeres no sé qué, pues serás un capullo, sacarás la peor versión de la mujer y a otra que se le va. No, eres tú que eres un capullo. ¿No? Y también te fijarás en mujeres que ya sabes Bueno, eso por que supuesto, pueden que te reafirmar, harás, ¿no? hombre, claro, te Claro. harás un atajo. Pero realmente prueba diferente. Prueba a ser con una chica amable, educado, cordial, elegante, y que primero va ella y de repente sacarás su mejor versión. A ver si tú eres el mismo con una pareja que con otra. Y entonces, con ese antídoto, Sí. vas trabajando la reafirmación de la nueva creencia, entiendo. Claro, con ese antídoto provocas que pasen otras cosas Ujú. y al cabo del tiempo esa creencia se difumina, desaparece y provoca que sea una creencia positiva. Claro. Pero al final tienes que hacer un trabajo, tienes que buscar un antídoto, un terapeuta te puede ayudar, yo mismo, tú mismo le puedes ayudar a qué tiene que hacer, porque a veces hay gente que le cuesta más entender esto, pero al final
es mirar qué acciones haces, porque las acciones hablan de tus creencias. Lo que te lleve a buen puerto, genial. Lo que te lleva a mal puerto, necesitas un antídoto porque vas mal. ¿Y qué pasa? Lo peor de las creencias es tener la razón. Yo tengo razón, mira, este profesor no levanta la mano y no me mira. Mira, mi mujer me ha dicho esto. Mira, este hombre me ha vuelto a hacer esto. O sea, a la gente lo que más le gusta, más que el dinero, más que el poder, es la razón. Porque te estás tirando piedras a ti mismo para poder evolucionar en ese sentido. Claro, entonces cuando tú tienes la razón, conectas con una cosa que es la peor que puedes conectar, que es con el victimismo. Claro. Y tanto la razón como el victimismo te dejan quieto, no evolucionas y mueres triste, pero con razón. Totalmente. Y no queremos eso, ¿verdad, Gerard? Para nada, para nada. Es muy interesante. Yo, bueno, quiero explicar antes de irnos. Yo las creencias, lo que hago es como buscar la raíz, y lo que me he dado cuenta es que el tiempo realmente no es tan determinante como pensamos, y esas creencias se han originado dentro y están como, hay un impacto emocional. Claro que hay que buscar la raíz, por supuesto. Es No, fundamental, es fundamental. Yo creo que son enfoques diferentes y que a veces con el antídoto ya es suficiente. O sea, hay gente que eso ya le crea un impacto. No, el antídoto es una manera como de sustituirlo y llevar. Ahora, que es cierto que como tú no entiendas el por qué, te va a costar más. No, pero entonces, pero yo creo que hay casos que ya es suficiente el antídoto, porque entonces ya, o sea, es como equilibras para el otro lado y entonces, como son o sea, como es la pero negativa, es una lucha, es una pelea, ¿eh? como es el contraste. Es difícil, Sí, pero como que es el contraste, cuando refuerzas mucho una, como claro. la otra no es coherente con esta, claro, ya se cae sola. Pero hay casos que sí que tal vez es necesario ir a esa raíz. Y lo que quería explicar es que he visto que o sea, ese impacto emocional que ha creado esa creencia, que después se ha reforzado, como hemos explicado aquí, podemos cambiarlo. O sea, yo he visto que podemos como viajar a ese recuerdo que ha impactado y que ha creado esa creencia, y que entonces ahora, desde revivir ese recuerdo con seguridad, confianza y mucho amor, muy bien, se puede hacer que esa creencia no se quede impactada como una verdad. Claro, que parecía un trauma, ¿no? Esto. Exacto, en nuestro programa, ¿sabes? Y entonces ahí, reviviendo eso de una forma segura, esa creencia también como pierde la fuerza de la raíz. Totalmente, muy bonito. Y eso es interesante también. Muy bien, bueno, seguiremos hablando de estos temas porque esto creo que para un solo podcast no esto da para mucho. Seguimos, ¿no? Sí, esperamos que os haya gustado mucho. Vamos a acabar por aquí hoy. Gracias por todo, un placer.